Bienvenidos sean todos ustedes a este su canal Fe que todo llega. Hacemos esto con todo nuestro corazón para que ustedes sean edificados desde el proceso para aumentar su fe. Hoy tenemos una tremenda persona, de verdad, es muy importante para nosotros y es un placer, un honor y un privilegio tenerla a ella aquí con nosotros. ¿Quién fue Josefina de niña? Bueno, Dios me le bendiga. Carmen Josefina, de niña, fue una niña muy introvertida, una niña muy desinquieta, muy despierta y bueno, una niña normal, como cualquier niña. Tu niñez fue bonita, fue funcional, tus padres. Sí, fue una niñez muy buena, de muchos estudios, muy funcional. Y mis padres, unos padres normales, cariñosos, con sus costumbres de antes, tú sabes, un poco, mi papá un poco como estas personas antiguas que no demostraban mucho el amor, el cariño, pero que nosotros sabíamos que nos amaban. Entonces, eh, tú tienes un largo tiempo en los caminos del Señor, ¿verdad? Amén. ¿A qué edad tú escuchaste hablar de Dios? Nosotros escuchamos hablar del Señor ya en mi pubertad, como en los 12 años, 13, escuchamos hablar del Señor. En mi casa, desde la niñez, nosotros nos criamos en un ambiente más como se puede decir, un poco católico, ¿verdad? Que era la religión en sí que operaba, aunque nosotros no éramos católicos, pero sabemos que es la religión que La tradición. es la tradicional, exactamente. Entonces ahí tú escuchabas hablar de Dios, pero simplemente como saber que el Señor está en el cielo, Amén, que existe Dios, que existe amén. Jesús, Así, como todo niño que escucha sí, hablar de todo eso. sí, sí, Pero no es lo mismo conocer, o sea, escuchar hablar de Dios que conocer a Jesús. amén. ¿Qué te llevó o quién te llevó a conocer ya de Jesús? A nosotros, como te decía antes, desde nuestra niñez, nosotros nos criamos en un ambiente más de escuchar de hablar de las cosas del ocultismo. Es de donde el Señor sacó a mi madre. Todos crecimos en ese ambiente, aunque no participábamos en él de lleno, pero crecimos envueltos en eso. Mi papá venía también de una raíz también de ocultismo. Brujería, Sí, hechicería. sí, a mi papá en ese entonces, ellos hicieron un ritual que le bautizaron la cabeza y todas esas cosas que se hacían en ese entonces, que se veía muy normal, pero no sabemos que no lo era. Sí, muchas raíces de maldición generacional y todas esas cosas que se arrastraban antes. Nosotros crecimos en ese ambiente hasta que mi mamá fue la primera persona que aceptó al Señor en casa. A raíz de que mamá aceptó al Señor, pues ya nosotros pasamos al otro plano de nosotros también conocer al Señor a través de ella. Ustedes iban a la iglesia con ella Sí, y todo lo demás. sí. Y ahí quizás aceptaste al Señor en algún momento. Sí, como en la niñez tú sabes que uno se envuelve en la cosa del Señor. Sí, ahí aceptamos al Señor. César, mi hermano, que falleció, que también él iba a la iglesia, César aceptó al Señor, iba yo, iba también Brígida, cuando estábamos, Brígida estaba todavía en casa, Gilda todavía no había nacido, cuando eso Gilda nació después. O sea, que de una familia que estaba prácticamente introducida en lo que era el ocultismo, brujería y todo, salen de ahí y prácticamente la familia entera Sí, vienen entonces a los pies del Señor. sí, sí. Ok, Primero mi madre y luego ya mi padre más adelante. ok. Sí. Entonces después de ahí creces, haces tu vida, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo tú obtienes ese antes y ese después que nosotros tenemos, esa convicción de que Jesús es real y esa amistad con el Espíritu Santo? Bueno, nosotros crecimos en el ambiente de ir a la iglesia. Por lo general, yo, en lo personal, yo iba a la iglesia cuando me atraía algún chico. En ese tiempo que uno está en la niñez y que está en la locura de la mente, ¿verdad? Cuando me atraía algún chico, yo iba a la iglesia. Cuando yo veía que no se podía, bueno, pues ya yo dejaba de ir. Sí, entonces fui creciendo así. Pero siempre podemos ver que los caminos del Señor son más amplios que los nuestros. Sí. Porque aunque pareciera como algo muy inocente que uno hacía, pero también uno fue adquiriendo la cercanía al Señor a través de esas acciones que parecían inocentes, pero que hoy yo puedo decir que gracias al Señor, aún siendo así, eso me ayudó.
Sí, porque siempre, estemos o no estemos tan enfocados, pero la palabra la vamos escuchando. Y como dice, la fe Exactamente, viene por el oír y algún efecto va causando en nosotros. exactamente. Ok, entonces después creces, ya tienes quizás una mayoría de edad, no sé, qué hacías, qué pasó contigo, a dónde fuiste, qué el Señor utilizó. Bueno, cuando yo cumplí los 20 años, mi tía que estaba en España, ella envió los medios, envió en aquel entonces, en el año 92, que fue cuando yo me fui a Madrid, no se necesitaba visado, simple y llanamente el pasaporte, y tú llevar una X cantidad de dinero para tú poderte sostener allí el tiempo que estuviera. Y tía fue el enlace. Ella envió el dinero, envió la invitación, y bueno, yo era la que estaba preparada para ir y me fui. Al yo llegar allí, ya eso fue otro cambio de mi vida, porque allí ya yo estaba descarriada, apartada de los caminos del Señor. En aquel entonces que yo llegué a Madrid, allí tú no encontrabas una iglesia evangélica por ninguna parte, no había tanta inmigración como ahora, tú no encontrabas una persona común, dominicano o africano, sino después de un tiempo para acá, cuando se abrió la frontera, que empezaron a entrar más latinoamericanos. En ese entonces tú lo que encontrabas allí eran muchas iglesias católicas y discotecas, que era en verdad lo que había. Entonces, mi transitar allí fue andar en la discoteca, trabajar y bueno, O sea, alejarme cada día más de los caminos del Señor. exacto, entonces tú te apartas del Señor. Sí, En vez de señor. acercarte más, lo que hace que te aparta porque no encuentras un ambiente, no encuentras quizás ese lugar donde tú pudieras congregarte en ese tiempo. Y Dios utiliza entonces el sacarte de tu país, llevarte a otro lugar, sacarte de Sí, tu zona de confort para quizás hacer contigo las cosas que hoy podemos ver de ti, así ¿verdad? es, así es. Entonces, ¿qué ocurre contigo? Bueno, después de eso, yo llegué allí con 20 años y yo me fui un poco frustrada o dolida por situaciones que yo había atravesado aquí en República Dominicana, familiar, con mis hermanos. Tú sabes que en toda familia, y más nosotros que éramos nueve hermanos, sí, siempre los hermanos pelean, siempre los hermanos discuten, siempre hay razones por las cuales uno siempre se pelea con el otro. Bueno, yo fui allí con ciertas situaciones en mi corazón de falta de perdón y esas cosas entre los hermanos por pleitos que teníamos en la niñez y cosas de esas. O sea, a razón de eso, mi vida allí en el año 91, yo llegué allí. Yo dije, yo cuando tenga los 22 años, yo tengo que tener un muchacho, porque yo sentía un vacío muy grande en mi corazón. Entonces yo pensaba que teniendo un niño, yo iba a llenar ese vacío. Yo conocí allí al papá de que fue mi hija, que también falleció antes de la niña. Yo lo conocí allí, pero a raíz también de los malos tratos, de nosotros teníamos muchos problemas. Él era un hombre de la calle, de la noche, y ya teníamos problemas y a raíz de eso ya yo me sentía como frustrada. O sea, que tú entendías que quizás teniendo una pareja y teniendo un bebé tu vida iba a cambiar, pero Exactamente. encontrando a esa persona, tu vida empeoró. Sí, sí. Entonces, a raíz de eso, yo lo que dije, digo, yo tengo que tener un muchacho. Eso fue como una petición que yo le hice a Dios. No directamente a Dios, porque yo en verdad de oída solo oía a Dios, pero no le conocía. Y yo dije, yo quiero tener un muchacho, pero yo no quiero ni un varón porque yo no quiero saber de los hombres. Por lo que él te había hecho, me imagino. Sí, por todo lo que yo había pasado. Y yo dije, yo quiero una niña, porque una niña yo le voy a volcar mi corazón, me va a dar al amor, yo me voy a llenar con ella y bueno, esa fue la petición que yo le hice a Dios. Que Dios se lo tomó en serio. Sí, señor, se la tomó en serio. Porque cuando me tocó tener, lo que tuve fue una niña. Pero el Señor como que se tomó tan en serio esa petición que yo le hice, que me la mandó completa. ¿A qué le llamas completa? Bueno, la niña en el embarazo, yo pasé situaciones difíciles con el papá suya, con el papá de la niña. Eh, Pasé por malos tratos con él. Físicamente, verbalmente, psicológicamente, Sí, de todas los formas. tres, los Bien. tres. Tanto psicológico como verbal como físico. Porque sí, él me amenazaba, me pegaba y hubo un momento ya que nosotros estábamos viviendo en un piso compartido con una pareja que eran ecuatorianos y allí fue que él me dio la golpiza de mi vida,
donde me marcó el cuerpo, donde me tuvieron que operar el brazo derecho por los golpes que me dio. Entonces, ya a raíz de eso nosotros nos separamos. Ya la niña yo la tenía aquí en República Dominicana. Una pregunta, ¿él te maltrató en ese momento, estando embarazada, ya la niña había nacido? Antes yo sufrí malos tratos con él estando la niña, estando yo embarazada de la niña. A partir de los 4 meses, eh, ya él había tenido tentativa conmigo ya de malos tratos. Entonces, estando yo en el embarazo. Ya a raíz de eso, por lo que yo sufrí, lo que yo fui pasando con el embarazo de la niña, yo fui teniendo un embarazo de alto riesgo. Los médicos cuando me vieron a los 6 meses, ya ellos me dijeron que yo no podía dar algo normal, que mi embarazo era un embarazo de alto riesgo. Y a veces las personas pensamos que tener un niño, tener un embarazo con un niño que nace luego con problemas, es porque a lo mejor usted no se alimentó bien, a lo mejor usted no comió bien, pero también los llantos, los sufrimientos, lo que nosotros callamos en el embarazo, las situaciones que pasamos con la pareja, eso también contribuye a que un niño nazca con problemas luego que se le desarrolle en el funcionamiento del crecimiento del bebé. Entonces, mi niña nació bien, pero nació muy operativa, una niña muy movida. Tú veías, cuando ella nace, los doctores no ven nada en ella extraño ni No, ninguna área. Ella nació una bebé normal. normal. La niña nació una bebé normal. La niña nació allí en Madrid, ellos la chequearon. La niña tenía su pediatra hasta el año. Toda una niña saludable, una niña llena de vida. Entonces, a raíz de los 3 añitos, la niña yo tuve que enviarla a República Dominicana al año para poderme quitar al papá de encima. Porque allí donde él me veía, él lo que quería era pegarme en la calle, lo que quería era acosarme. Entonces, ya a raíz de la golpiza que él me había dado, yo tuve que esconderme. Wow, es muy triste. Entonces, Josefina, durante ese tiempo de tanto maltrato tú sola en un país donde tú no tienes a nadie, no tienes familia, ¿cuáles cosas pasaban por tu mente? ¿En algún momento pasó, qué sé yo, suicidio? ¿Te cansaste de la vida? ¿Qué te sustentaba? Porque era una vida difícil. Sí, muy difícil. Suicidio no, pero sí el volverme a mi casa. Llorar y decir, mi familia están allí, yo aquí estoy mal pasando, yo nunca he pasado todo lo que yo he pasado. Verme también allí muchas veces durmiendo hasta en la calle, cosa que yo nunca, Con la niña, no sola. sola, después que la niña estaba aquí. Verme Tuviste mal que pasar, dormir en la sí, calle, sí, que son cosas que sí, cuando ahora es muy fácil contarlo, porque tú sí. lo estás diciendo. En el momento que te tocó dormir en la calle, ¿qué pasaba por la mente de José? Regresarme a mi casa, Con mucha tristeza, me sí, imagino. regresarme a mi casa, Anhelabas estar ahí. sí, regresarme a mi casa. A la verdad que sí, fueron para mí momentos muy duros. Pero saber que tú tienes a alguien que depende de ti. Muchas veces tú no puedes tomar decisiones a la ligera, sino tú siempre tienes que pensar en el segundo, que es la persona por la cual tú entiendes que tú estás vivo. En ese entonces yo no tenía ese conocimiento con el Señor, ni tenía tampoco la experiencia con el Señor. Sí tenía a mi mamá, que mamá ya era una mujer cristiana y mamá siempre oraba por nosotros. Yo sé que las oraciones, hoy yo entiendo que sus oraciones fueron las que me guardaron, Sí, fueron las que me cubrieron, sí. porque ella decía que ella siempre oraba por mí y que hubo un día que el Señor le dijo a ella que ya no orara más por mí, porque ya el Señor entonces a partir de ese momento, Él empezó a tratar directamente conmigo. Entonces, a veces nosotros pensamos que nuestra vida está vuelta un desastre, que por qué me pasa, que mira esto, que mira aquello, pero no nos damos cuenta hasta que pasa un largo tiempo, que es eh, lo que Dios está utilizando para formar quién es Josefina hoy en día, Sí, ¿verdad que sí? sí, Entonces son cosas que a veces son necesarias pasar, la verdad, que a veces sí, decimos, bueno, quizá Dios no está ahí, Dios no me escucha, ¿dónde hay un Dios que me han hablado tanto de él, pero yo no veo su realidad, mira todo lo que está pasando con mi vida? Pero no nos damos cuenta que son cosas que él no puede interrumpir para que hoy en día tú seas esa persona valiente que hoy así eres, es, ¿verdad? así es. Yo digo hoy que a raíz de ya yo entender la vida de otra manera, todas las cosas que dice la palabra se cumplen en la vida de uno. Porque la palabra dice que todo conforme al propósito que Dios tiene para el que le ama, todo es para bien.
El amor del Señor siempre estuvo en mi corazón. Ahora yo me doy cuenta de eso, porque si no hubiese sido por esa misericordia, yo no estuviera aquí. A raíz de todo eso que yo viví, cuando la niña nació, que yo tuve que enviarla para acá, después de un añito de la niña haber nacido, para poderme quitar a su papá de encima, para que él no me maltratara y no me la fueran a quitar en Madrid. Eh, ya él, la última golpeada me la dio. Y ahí fue cuando él sacó la pistola, que por eso fue que él lo deportaron. Porque él fue con una pistola y me la puse en la cabeza. Entonces él me amenazó y me dijo que él me iba a hacer lo que nunca me habían hecho. Entonces yo le dije que lo que nunca me habían hecho era matarme porque ya golpe me había dado. Y que si él me iba a matar porque se asegurara que me matara, porque que no me dejara viva. Entonces a raíz de eso, ya los vecinos, que fue que me sacaron cuando él me dio la golpeada, que yo no supe más de mí, que me fracturó el brazo. Sí, me fracturó el brazo derecho. Este brazo yo lo tengo operado. Entonces, ya a raíz de eso, yo le puse la denuncia porque la policía fue la que me llevó a la comisaría y ya lo fueron a buscar a él preso. Entonces, eh, el jefe de él habló conmigo para que a él lo deportaran para acá y así lo hicimos. El jefe fue con un abogado y lo deportaron para acá. Cuando él lo deportaron, pues ya yo me quedé allí trabajando para poder echar a la niña hacia adelante. Pero a partir de los 3 añitos, la niña entonces se enfermó aquí. Entonces ahora tu vida cambia Sí, de una manera drástica. sí. ¿Qué pasa con la niña? A mí me llamaban, tú sabes que antes la gente cuando uno está afuera, la gente tiene por costumbre taparle a uno las cosas que pasan. A mí me llamaban y me decían que la niña estaba enferma, pero yo lo que pensaba era que la niña se había muerto por las situaciones que cada vez que me llamaban me decían que ella está mala, que ella está mala, que ella está mala, pero cuando una persona fallece, que tú estás afuera, no te llaman y te dicen de una vez, mira, pasó esto, o falleció, no, te van diciendo poquito a poquito, mira, que está interno, mira, que está intensivo, Sí. hasta que te dicen, no, porque se murió, pero ya está muerto, ¿verdad? Entonces, mis hermanos me llamaban y me decían, mi hermana Brida siempre me decía, ah, la niña está así, la niña está mala. Y yo le decía, díganme la verdad, si fue que la niña falleció. No, 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 ella está ingresada, pero ella está mala. Nunca me decían en verdad la gravedad que ella tenía. Entonces, cuando yo vine, que yo estaba, mira, a lo que el enemigo lleva a la gente. Yo había tenido una relación allí en ese tiempo con un chico. Yo salí embarazada. Como yo salí embarazada y yo tenía el problema de la niña, estaba frustrada por todo lo que había vivido con el papá. El muchacho me dijo, bueno, ese muchacho no es mío. Y yo le dije, bueno, pues si no es tuyo tampoco es mío, porque yo no voy a tener otro muchacho sola. Ya yo tengo una niña que está enferma. Yo no sabía la magnitud del problema que tenía la niña porque todavía yo no había venido. Entonces, en aquel entonces, había una clínica en Madrid que la gente iba y se hacía los abortos allí. Y yo fui y me lo hice. Sí, sí, porque yo decía que yo no iba a volver a tener otro niño sola, que si venía y me salía enfermo como estaba la niña, todos esos pensamientos. Pero tú te dabas cuenta, o sea, todavía tú no sabías el cuadro que tenía la No, niña. todavía yo no sabía. Entonces, cuando me pasó eso, yo voy a hacer un paréntesis aquí, ahora que yo he dicho esto. Yo le aconsejo a todas las personas que estén pensando en algún punto de su vida hacerse un aborto, porque no es tan fácil como se cree o no, no es tan manejable como la gente cree. Que es tan sencillo, como la gente No, piensa, bueno, simplemente voy o me tomo unas pastillas, voy a abortar y ya. No es no es tan así. sencillo. Es algo muy duro. A lo mejor en el momento tú no lo piensas, porque tú estás eufórico o quieres, tú ves como que eso es una carga para ti, pero no, no es tan sencillo. Porque a mí me pasó y oye, eso a mí me marcó. Sí, porque tú sientes cuando te ponen los aparatos, cuando te están haciendo todo eso, tú lo sientes. Y eso a mí me marcó. Después que yo tuve ya mi encuentro con el Señor, yo tuve que pedirle mucho perdón al Señor por eso, porque eso es una acusación constante. Y solamente el Señor en su misericordia es que sana eso en la vida de uno. Porque cada vez que tú ves a un niño, tú piensas en ese niño que tú hiciste eso. Y tú piensas, tendré esta edad, tendré esta edad, tendré esta edad. ¿Sabe? El Señor no da nada más en su misericordia que puede a uno curarle a uno esa herida. ¿Sabes? Entonces, ahora yo cierro paréntesis otra vez. Y a mí me pasó eso. Cuando yo vine para acá, yo vine con el aborto recién hecho. Yo estaba en un estado muy mal físico, espiritual y mental, psicológico. Yo vine para acá muy frustrada, pensando que yo me iba a encontrar a la niña muerta, que yo me iba a encontrar aquí un cuadro deprimente con la niña porque ella estaba en un hospital. La niña tenía, le estaban dando convulsiones,
severa, le ponían tratamiento, la niña no le paraba el tratamiento. Cuando la niña la llevaron al médico, el doctor que la atendió le dijo que ella nada más iba a durar 2 meses. Por todo lo que ella presentaba. Ella nada más iba a durar 2 meses de vida. ¿Y te dieron algún diagnóstico? Ella tenía eh, convulsiones severas al tratamiento, era lo que yo sabían, porque ellos le ponían a la niña pastillas para dormir, le ponían barbitúrico y la niña no dormía con todo eso. Entonces, la niña estaba atravesando ese cuadro y cuando yo vine, la niña no comía. La niña le tenían un levín puesto en la boca, que con eso era que le daba solamente el líquido. La niña no se levantaba, no hablaba, estaba muy mal. Ya la niña con 3 añitos tenía un brazo, el brazo derecho lo tenía encogido por los nervios y el piecito derecho también. ¿Qué pasaba por tu mente? En cierta manera yo me culpaba, porque a mí me venían los pensamientos que eso fue por mi culpa, por lo que yo viví con ella en el embarazo, por las cosas que yo pasé con su papá cuando yo estaba embarazada, por las situaciones que yo pasé muchas veces de precariedad, que uno no tenía que comer. Que te voy a decir algo, Josefina, son cosas que tú la cuentas, pero muchísimas mujeres están viviendo eso hoy en día. O sea, Sí, son cosas muy recurrentes que sí, pasan hoy en día. Son muchas las mujeres, son más las mujeres, me atrevo a decir, que están solteras, sí, embarazadas, sí, que hay hombres tan irresponsables que no se quieren hacer cargo, que dicen, no, eso no es mío, y también maltratando a las mujeres, sí, psicológicamente, no tanto físicamente, pero psicológicamente, las hacen sufrir y todo sin saber cuáles son las consecuencias que trae todo eso a un bebé que está sintiendo todo lo que siente la madre. sí. Eso, en este tiempo hay muchos niños que están sufriendo muchas situaciones de enfermedad y la mayoría de ellas es por la consecuencia de lo que las madres sufren en el embarazo. Muchas mujeres no se dan cuenta de esto. Piensan que fue que el niño desarrolló algo después, pero es por la condición del mismo embarazo, es por la situación que están atravesando. Los niños absorben lo físico, absorben lo emocional, absorben las situaciones que nosotras atravesamos a través del embarazo. Ellos, aunque dicen que bueno, un feto, pero es un ser humano y es una vida que está ahí y esa vida va formándose en consecuencia a lo que la madre o los padres en sí vayan pasando en el entorno del embarazo. Es que se va formando esa vida y va tomando la forma que uno también le va dando a través de los mismos sentimientos que uno tiene. Los niños absorben todas esas situaciones. ¿Sabe? La niña mía, por eso yo me sentía mal, me sentía que era yo que tenía la culpa. Hasta que yo entendí que no. Tú sabes que en ese entorno, cuando la niña estaba ingresada en el hospital, ella duró 3 meses ingresada allí. Los médicos poniéndole medicamentos, día y noche. El día que yo llegué de Madrid, que la niña me escuchó, la niña se paró de la cama, la niña habló, recobró vida. Entonces, el médico que la atendía, sí, el médico que la atendía dijo, la mamá vino, ¿verdad? Porque la niña al otro día le quitaron el bebé y ella empezó a comer. Entonces, eh, a raíz de eso, tú sabes que el Señor tiene sus ángeles, que son estos evangélicos locos, como le llamo yo, con todo el respeto, ¿verdad? Que no merecemos. Allá fue una señora que fue directamente a donde estaba la niña. Y ella fue a hablar conmigo. Y ella fue y me dijo, su hija está bien. Yo vine a decirle que su hija está bien. Su hija no tiene nada. Es usted que tiene el problema. Esa niña está así, es por usted. Y esa niña, ella le van adelante y se va a ir. Pero es usted que tiene el problema. Es usted que tiene que aceptar al Señor. Es usted que tiene que ponerse a cuenta con Dios. Imagino que esa palabra te marcó. Sí, mucho. Porque yo le dije, pero si ella es la que está enferma, yo no. Me dijo, no, ella está sana. Es usted que tiene el problema. Y es a través de usted. Ella es a través de usted que ella se va a sanar. Entonces, le Bueno, dan de alta a la niña. la niña duró 3 meses allí y le dieron el alta. Yo tenía que volver a Madrid otra vez porque no me podía quedar. Tenía que irme a preparar los papeles para traerla porque aunque ella nació allí, para yo poder quitarme a su papá de encima, yo tuve que mandarla con una carta de viaje y mandarla con el pasaporte. Entonces yo me fui, volví a Madrid a trabajar y a volverla a pedir para que ella volviera a Madrid. Y me imagino que tú querías que ella fuera tratada mejor a esa edad. Sí, sí. La niña regresó luego de un tiempo de casi 5 años
de estar aquí, en manos de los médicos, ¿verdad? Con el problema. Cuando la niña volvió con mi madre. Ya la niña tenía como 6 añitos. Ellos te daban allá 2 meses de vida. Sí, aquí, el médico de aquí le dijo a mi madre que la niña iba a durar 2 meses. Pero vemos que ella va y vuelve. Y ya tiene 6 años. Sí, Pero la niña sigue con esa condición. sí, la niña, ella volvió con mi madre allí a Madrid. Ya cuando volvió, entonces los médicos de donde ella nació, del hospital de La Paz, ellos se hicieron cargo de la niña, los neurocirujanos, los neurólogos, allí ya ellos la atendieron. Entonces, ya ellos allí empezaron a hacerle ciertas pruebas, empezaron a hacerle ciertos análisis, y ya allí entonces que me diagnostican que la niña tenía una hemiparesia. ¿Qué significa? Una hemiparesia es un daño irreversible en la parte derecha o la parte izquierda, dependiendo de cómo sea la afección que la niña haya recibido en el cerebro. Esto es ¿A causa? como a causa del sufrimiento en el embarazo, porque ellos después me lo explicaron, que eso fue que yo tuve un embarazo un poco complicado. Entonces, ellos me dijeron que eso se le desarrolló a la niña, pero en el embarazo, y que eso era una enfermedad que no era común, que a 1.000 personas le tocaba una y que solamente se le desarrollaba a las niñas, porque a los niños no. Ok, entonces ellos dicen que a cada 1.000 mujeres embarazadas, Sí, una le sucede. sí. Y Y entonces a mí me fuiste tocó. tú. Sí, Ok. entonces yo le dije al médico, digo, y a mí me tocó la papeleta. Entonces él se echó a reír cuando yo le dije así. Y la niña, a raíz de eso, a los 7 añitos, la niña se formó por los mismos medicamentos que le daban. El crecimiento que ella tenía era un crecimiento Acelerado. acelerado, no era un crecimiento normal para una niña de 7 años. Ella, su cuerpo se le desarrolló, la niña se formó, todo de una niña en una pubertad, para una niña de 12, 13 años, y ella tenía su cuerpo formado. Entonces ellos tuvieron que pararle el crecimiento a través de unas inyecciones que le ponían cada 3 meses de como de cortisona o para los ovarios, Esteroide, me imagino. esteroides, sí. Le ponían cada 3 meses y a raíz de eso fue que la niña entonces su cuerpo le bajó otra vez y pudo la niña crecer porque la niña estaba pequeña todavía. Entonces vemos que la niña sigue creciendo con Sí, su cuadro, ¿verdad? sí. Sigue creciendo. ¿Tú la tuviste viviendo allá o aquí en República Dominicana? La niña yo la tuve en Madrid. Todo ese tiempo. Justamente, como yo dije al principio, que yo le pedí al Señor que cuando yo tuviera los 22 años yo quería tener una niña. Cuando yo cumplí los 22 años yo tuve mi hija en mi brazo. Una respuesta de parte de Dios. Sí, pero fue una respuesta muy dura para mí. Sí. Entonces, en algún momento el padre de la niña se hizo presente durante todo tu proceso, ya que la niña cae en esta condición. La niña, cuando yo la envié a República Dominicana, con el añito, ¿verdad? Él no la volvió a ver más. Incluso él vino después de eso, que fue que, como yo dije, que él lo deportaron. Él fue a casa a verla, pero después no volvió. Después de eso, la niña volvió a Madrid con 7 añitos. Y ya él no lo volvió a ver más. Hasta que la niña tuvo 18 años. Yo fui padre y madre en ese entonces. La niña caminaba. No, ella estuvo en la silla de ruedas a partir de los 3 años hasta los 25 que fue que el Señor se la llevó. ¿Y ella tenía alguna forma de comunicarse? Sí, ella al principio decía palabras sueltas, no decía oraciones completas, sino que ella pedía pan, pedía carne, decía mamá, agua. Científicamente, con el diagnóstico que le dieron a la niña, ¿era posible que ella hiciera todo lo que hacía? No, no. Los médicos en Madrid, cuando ellos empezaron a hacerle estudios profundos a la niña, ellos me dijeron que el cerebro que la niña tenía, la mitad derecha, por donde ella tenía la hemiparesia, lo tenía como un queso gruyere. El queso gruyere tiene una característica que es un queso que tiene muchos hoyos. O sea, el cerebro de ella Estaba no era lleno ese de cerebro agujeros. que nosotros podemos, No, o sea, era un cerebro lleno de sí, agujeros. sí, Y aún así, un cerebro lleno de agujeros, la niña pudo estar hasta los 3 años normal. sí, Y después de entonces ya desarrolla todo esto y aún así ella se comunica, sí, ella conoce, sí. ella, Hasta aunque el no último caminaba, pero día, hacía movimientos. sí, hasta el último día que la niña falleció, la niña nunca perdió el conocimiento es decir, de no conocer. Ella conocía, Entonces, eso era un asombro para los médicos. sí. En verdad, ay Dios mío, Señor, tú eres bueno. Tú sabes que
Cuando los médicos me dieron este diagnóstico de la niña, ya yo tenía un poquito de acercamiento al Señor. O sea, toda esta situación Me te llevó, lleva sí, a inclinarte al Señor. sí. Yo allí en Madrid, mientras la niña estaba aquí, cuando yo me fui, que la dejé aquí al principio, yo volví. Allá yo conocí a un chico con el cual yo conviví 9 años. Con este chico y yo tuvimos muchas situaciones, porque era un muchacho él es de África, pero era un muchacho que él tenía, le gustaba la noche. Después nosotros tuvimos muchos problemas porque ya él, después, tú sabes que los africanos, ellos le hacen como un convenio de casamiento cuando están jóvenes. A él le hicieron esto. La mamá de la madre de los hijos le llevó los hijos, le llevó la esposa, que todavía ellos eran jóvenes, no tenían niños. Él se casó con ella y a raíz de esto trajo en mi vida como un, un desconcierto. Y ya nosotros a raíz de esa situación, pues nos fuimos alejando. La situación se fue deteriorando. ¿Cuándo empiezas tú a inclinarte de una manera por completo, vamos a decir, al Señor? Que ya tú vuelves a reconocer al Señor y dices, mira, yo voy a ver, porque todo lo que está pasando en mi vida es algo que solamente el Señor. A ver qué es lo que Él tiene o qué es lo que Él quiere o qué es lo que yo tengo que hacer. Sí. A raíz de esa relación que yo te mencionaba antes, hubo mucha rotura y hubo mucho desamor. Yo estaba en una situación que ya yo me estaba como hastiada, como cansada. Y hubo una noche que yo dije en mis adentros, yo no pensé ni en mi hija, ni en mi madre que estaba allí conmigo, que me la fue a llevar, ni pensé en familia, no pensé en nadie, solamente dije, cualquiera se quita la vida, pues ya yo estoy cansada de Son las llevar. ministraciones sutiles que el enemigo hace en la Sí, mente cuando nos vemos acorralado, acorralados sí, de tantas situaciones una detrás de otra y que no vemos un apoyo, no vemos cariño, no vemos a nadie. sí. Cuando me llegó esa situación, mi madre nunca ha dejado de orar, incluso ella estaba allí y ella oraba mucho por mí. Hubo una señora, ella se llama Ángela, ella hoy es pastora, y ella siempre me veía en el supermercado, me veía en la calle y me decía, tú tienes algo de parte de Dios, hay algo muy especial en ti. Y ella siempre me decía eso. Y ella era amiga de mi madre. Entonces ella habló conmigo, se acercó a mí y me dijo que si ella podía llevarme un culto a la casa. Yo le dije que sí. Y el día que ella me llevó el servicio a la casa, eh, yo siempre hablaba con el Señor aunque no le conocía. Yo le decía al Señor, el día que tú me vuelvas otra vez a traer a tu camino, yo quiero saber qué hay ahí. Yo quiero saber qué se mueve. Yo quiero saber por qué la gente tiembla. Yo quiero saber por qué la gente habla así. Yo no quiero ser como un evangélico que de esos que están ahí sentados. No, yo quiero saber por qué la gente está ahí y no se sale de eso. Fue como que yo le tiro un reto a Dios sin darme cuenta. La segunda petición que tú le haces al Señor, que te la cogemos en Sí, serio. sí, y yo se la hice muy en serio. Oye, y fue tan en serio que el día que esa señora me llevó ese servicio, que ella fue con otras dos hermanas más a la casa. Oye, yo no era bautizada físicamente en agua y me bautizó el Espíritu Santo ese día. Ahí hubo un derramar tan grande del Espíritu Santo que yo hablé en lengua y yo no era bautizada en las aguas todavía. Y el Señor me bautizó en el Espíritu. ¿Qué sentiste? Un fuego muy grande, como que me arropó, que me llenó. Yo sé que yo me puse a hablar en lengua y yo no sé lo que hablaba, pero yo sé que hablaba en lengua. Algo te Y yo tomó. sentí como eso tan grande que llegó a mí, que me cambió la vida. Me cambió de tal manera que me inundó. Todo lo que, la gana que yo tenía como de morir, de desaparecer, se fue. Desánimo, frustración, depresión. Todo eso se fue. Yo me sentí bien, me sentí plena. A raíz de ese día ya yo tenía como un gozo dentro de mí, como una Tu coquillita, yo no corazón sé, como empezó a algo, cambiar. sí, algo muy especial. Y la niña estaba en la casa. Sí, ya la niña estaba en mi casa con nosotras, sí, sí, sí. Entonces, nada, pasó el tiempo y los médicos como que se seguían preguntando que qué era lo que pasaba con la niña. Que Sí, la niña le iban a hacer, ellos querían hacerle una desconexión. Tú sabes que allí hay muchos niños que tienen situaciones precarias, hay muchos niños que están en situaciones que están en cama, que están en estado muy delicado. vegetal, Sí, la niña estaba en un colegio especial allí. Y la niña, como le daban estas convulsiones, ellos querían hacerle una desconexión del cerebro.
Es decir, ella tenía la parte izquierda del cerebro normal, la parte derecha, perdón, del cerebro normal, pero la parte izquierda, que era la parte motriz, que es la que le manejaba los nervios y el habla y esas cosas, esa era la que tenía el problema. Entonces, ellos querían ponerle como unos pequeños electrodos para que cada vez que el cerebro detectara que le iba a dar una descarga para darle una convulsión, los electrodos le dieran una descarga de electricidad y eso le frenara las convulsiones. Entonces, cuando ellos le hicieron todas las pruebas, el Señor empezó a tratar conmigo. Yo no era bautizada, pero el Señor empezó a tratar conmigo. Y el Señor empezó a hablarme y a decirme que todo era para su gloria, que Él iba a demostrar a los médicos que Él era Dios, que Él iba a hacer con la niña algo sobrenatural. Y empezó a hablarme así, con respecto a la niña. Entonces, cuando le querían hacer esto, el médico, el director de neurocirugía del Hospital de La Paz, era el que le estaba atendiendo directamente. Y ellos hicieron una reunión en todos los médicos de cirujanos de allá de Madrid. Y ellos decían que el caso de la niña era un caso muy especial, porque yo nunca había visto una gente que convulsionara de día, que convulsionara aún durmiendo de noche, pero que tenía su tino que la niña conocía, que la niña conocía a la gente y me conocía y hablaba, que yo nunca había visto eso, eso lo tenía yo turbado. Ellos decían que cómo podía hacer eso. Entonces, ellos hicieron esta reunión para hacerle esta operación a la niña. Pero ellos llegaron a la conclusión que si ellos se lo hacían, la niña iba a quedar en estado vegetal o se iba a morir en la sala de cirugía porque no iba a poder aguantar la operación. Entonces, cuando ellos me llamaron, que me llamaron y me dieron que fuera a la reunión, que yo entré, el médico salió, me dio el diagnóstico y me dijo que no podían hacerse. Yo tenía mis esperanzas en eso. Incluso ellos querían romperle el hueso del pie para ponerle una félula, hacerle una operación, poner una félula para enderezarle el pie. Pero entonces ellos entendieron también que cuando a la niña le daban las convulsiones, que era que se le contraían los músculos del cuerpo y los tendones, el pie se le iba a volver a doblar y no hacían nada con hacerle eso porque le iban a poner a sufrir. Bueno, entonces a raíz de todo eso el médico lo que me dijo fue que no podían hacerle nada, que ellos tenían que dejarla así hasta que Dios quisiera y que ellos lo sentían mucho pero que ellos no podían operarla ni podían hacerle nada, que simplemente es su tratamiento normal de medicamento. Entonces, ¿en algún momento tú llegaste a cuestionar al Señor? Sí, en ese momento. Porque yo sentí que a mí se me cayó el mundo encima. Sí, porque yo tenía mis esperanzas puestas en esa operación. Y ahí yo sentí que el mundo se me cayó encima. Sí, sí, ahí yo me sentí muy mal. Yo me puse a llorar en la calle. La gente me miraba como, ¿y qué es lo que te pasa? Y yo lloré, lloré, lloré porque no quería llegar a la casa y ponerme a llorar delante de mi mamá para no derrumbarla ya también. Pero como ya yo estaba visitando la iglesia, yo lo que dije, Dios mío, ¿qué hago? Y yo sentí irme a la casa de la pastora. Y cuando fui allí a la casa de mi pastora, ella me dijo, ¿qué te pasa, Fina? Yo le dije, ay, yo vengo del médico. Me dijeron que le iban a hacer la prueba a la niña y todo, y le expliqué. Y ella me dijo, ¿qué te dijeron? Digo, que no la pueden hacer. Y ella me miró y se me dijo, pero si el Señor te dijo a ti misma que era para su gloria y para glorificarse, Él no va a permitir que lo opere. Pero si el Señor mismo fue que te habló a ti, te dijo, entonces estate tranquila que soy el Señor, no te pongas así. Pero yo sé que ella también me lo dijo para levantarme porque ella vio que yo estaba muy mal. Y nada, ella cogió y se puso a hablar conmigo, me dejó ahí en la casa hasta que los nervios se me calmaran, cogió y se puso a hablar conmigo y todo, y antes de yo irme oró por mí. Entonces ya yo me fui a la casa. ¿Qué sentís entonces? ¿Alguna consolación de parte del Sí, Señor? sí, yo sentí como una consolación. Entonces fue a partir de ahí que yo empecé a entender ya un poco más el propósito del proceso que yo estaba viviendo con la niña. Entonces, dentro de ese proceso fueron 25 años. Sí, Estando ella, ¿a Dios te permitió vivir alguna experiencia sobrenatural? sí. Mira, una de ellas es, primeramente, la niña cuando ella pedía leche, yo no podía decirle como un niño, como a todos los niños, no hay. Ella me decía mamá pan, mamá pan. Entonces, cuando ella me pedía mamá pan, yo tenía que buscar el pan, tenérselo ahí. Cuando la niña no tenía pan, que yo no tenía dinero, yo le decía, Señor, mira, esa es tu hija, yo no tengo dinero. Y en una ocasión, el Señor me dijo, ve y abre la puerta de la cocina. Porque al otro día yo no tenía nada, ni leche, ni tenía dinero, ni nada. Y cuando yo abrí la puerta de la cocina, yo me encontré 50 euros en la puerta de la cocina, afuera, en el patio, en la misma puerta. Yo cogí el dinero y lo miré. Tú sabes que allá se echaban una propaganda
que por encima era político porque estaban en campaña política y por detrás era la carátula del dinero. Yo cogí el dinero y lo levanté a ver si era bueno y lo miré. Yo dije, pero esto no tienen aquí cara de político, sino que el dinero está bueno. Y lo miré y todo. Y el señor me dijo, ve a comprarle la leche. Eso es algo demasiado grande para Sí, en un momento cuando no en un tiene momento nada, dado. que hay mucha escasez, que uno está sufriendo porque sabemos que hay un niño que no se le puede decir que no. Sí, Y que el Señor ve que te diga, yo puse dinero para ti, sí, es algo, como yo le digo, wow, para mí, sí, es muy wow. sí. Entonces, en otra ocasión fue el esposo también de la pastora Ángela, que fue allá a la casa. Me dice, yo estaba en mi casa y el Señor me dijo que viniera a traerle esto. Yo te En le otra estaba ocasión. pidiendo al Señor que no Sí, porque la tenía. niña no tenía. Y él me dijo a mí que él era su papá. Entonces, él fue y me llevó dinero, fue y me lo llevó allá a la casa. Después, en otra ocasión, una de las ocasiones, de las experiencias que yo he tenido ya con respecto a la niña cuando entró en el cuadro ya terminal, si se puede decir así, ¿verdad? Fue yo verla en el hospital y verla acostada y verla iluminada. La palabra habla en el libro de Eclesiastés, habla de los hilos de la vida y yo no sabía cuáles eran los hilos de la vida. Y en ese momento yo pude ver esos hilos, aunque yo no sabía lo que eran, aunque yo no lo había visto en la palabra, pero yo la vi a la niña iluminada con todos estos hilos muy finos, unos hilos plateados que iluminaban su cuerpo entero. Habían unos que eran muy largos, otros que habían muy cortos, pero todo en su cuerpo. Entonces, yo le pregunté al Señor y ya después, indagando en la palabra, yo pude encontrar que hablaba de los hilos de la vida. Eso es una de las experiencias que yo tuve con respecto a ella cuando estaba en el hospital. Yo te mostraba en ese momento como que ya la vida que ella iba a tener aquí, el tiempo que ella había designado, se le estaba terminando. Sí, Ese fue el mensaje que él te quiso decir con esa sí, experiencia. sí. ¿Sabe que cuando mi papá falleció, el Señor, después que me mandó aquí a decirle a mis hermanos que se prepararan porque se iba a llevar a mi padre, justamente cuando mi papá cumplió los 9 días de fallecido, fue cuando el Señor me dijo a mí misma que se iba a llevar a mí. Y eso para mí fue también un golpe muy duro. Dentro de todo, dentro de los 25 años que viviste con la niña, ¿cuál fue el momento más difícil Cuando él me dijo que se le iba a llevar, para ti? porque yo no lo estaba esperando. Yo sabía que ya la niña tenía su problema, pero no que él me iba a decir a mí misma que él se le iba a llevar. Pero tú pensabas que él solamente iba a tomar la decisión y un Exactamente, día le ibas a encontrar que se iba a morir, pero exactamente, no avisarte antes de tiempo. exactamente. El Señor me dijo ese día que se le iba a llevar, me dijo que le dijera a mis hermanos, que teníamos una reunión ahí en la casa, me dijo, habla con tus hermanos y dile que todo lo que le vayan a hacer a la niña, que se lo hagan ahora, antes de tu ir. Que si la van a besar, que la besen, que si la van a abrazar, que la abracen, porque cuando tú te la lleves y vuelvas es para dejarla aquí. Yo nunca había dejado a mi niña, después que me la llevé, nunca la había vuelto a dejar aquí en Santo Domingo, yo siempre venía y me la llevaba. Entonces cuando yo le dije eso a mis hermanas se pusieron a llorar ahí mismo. Josefina, entonces, sabemos que tú eres una persona que ha vivido experiencia con el Señor, que ha escuchado la voz de Dios, que te ha fortalecido, que pasaste muchas situaciones. Pero humanamente hablando, en ese momento, ¿qué sentiste? Como un desconcierto, mucha tristeza. No una desesperación, pero sí me sentí muy mal, porque la pregunta fue, ¿y ahora qué? ¿Qué yo voy a hacer? Un poco, como un poco turbada la mente. Me asusté, pero al mismo tiempo no me sentí desesperada. Aún en medio de esa tormenta sentiste la paz que habla la Sí, palabra, que sí, sobrepasa todo entendimiento, sí, porque eso es un momento muy difícil que una madre tenga que enterrar a su hijo, donde se supone que los hijos deben enterrar a los padres. sí. Eh, yo diría que esa paz que sobrepasa todo entendimiento que dice la palabra, en mi vida se personificó. Porque es como tú dices, es muy duro. El proceso de una madre enterrar un hijo es muy duro. Y a la verdad que, aunque a mí me ha tocado hacerlo, ser padre y madre desde el principio, también de una niña, venir con una enfermedad que tú no sabes cómo se le va a desarrollar. Que prácticamente fue de la noche a la mañana, Exactamente, que yo no lo estaba esperando, que no fue una cosa que tú puedes decir, ah, no, es que ya los médicos me dijeron que van a hacer así, no, sin fue que tener el apoyo del padre también. exactamente, sin tener el apoyo de un hombre, sin tú tener los medios también
para tú poder decir, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ¿me entiendes? Tomar una decisión, sino que tú esperar, a ver, vamos a ver qué va a pasar. Es muy duro, pero más cuando tú estás en las manos ya del Señor, el Señor entonces empieza a tratar contigo y a decirte a ti misma qué es lo que Él va a hacer con esa persona y encima tu propio hijo y lo único que era lo que yo tenía. El Señor venir, decirme en ese momento que Él se la iba a llevar, que decirme en ese momento todo lo que Él iba a hacer con la niña, porque Él me dijo, ya tú te la vas a llevar y ya este es el tiempo de cuando ustedes se vayan, no van a volver, si vas a volver va a ser para dejarla, decir ya enterrarla aquí, irme a Madrid, allí en Madrid, la niña, yo tener que llegar, la niña llegó enferma, porque llegó con fiebre, allí la internaron porque ya el proceso de ella empezó. Y cuando empezó, los médicos allí empezaron a moverla de un hospital para otro, porque no le encontraban lo que tenía. Después ya se dieron cuenta que era la garganta que tenía mala. Después le empezaron a dar fiebre, ya eran de los pulmones. En fin, entró en un estado ya degenerativo. ¿Viste sufrimiento en la niña? Sí, sí. Cada vez que le daban las convulsiones, yo no sabía qué hacer. Yo lo único que podía hacer era orar. Para mí hubo un momento muy duro, porque cuando tú ves a un niño en una desesperación que tú no sabes a qué acudir, eso a ti te duele como madre y como persona. La niña duró un periodo de 3 meses ingresada allí en un hospital, donde yo tenía que estar día y noche con ella. La gente hoy ve cómo Dios usa a uno. La gente hoy ve que el Espíritu Santo de Dios te usa y que te revela cosas y que te habla y que te tira para que te tira para allá, pero la gente no sabe lo que hay detrás. Todo lo que tuviste que vivir. No, yo llegué a olvidarme de mí. Yo dejé de vivir yo para que mi hija adquiriera vida. Yo dejé mis gustos, yo dejé mi vida, dejé de arreglarme como mujer, dejé de mirarme yo misma para que mi vida fuera toda en torno a mi hija, para que mi hija recibiera una calidad de vida, porque yo era que la atendía, yo no tenía un asistente que me ayudara, yo no tenía una asistente social que me ayudara en mi casa a cambiarla, era una niña que tenía mi cuerpo, porque era una niña ya con 25 años, era una niña adulta, yo era que la cambiaba. Josefina, y durante esos 3 últimos meses, ¿qué fue lo más difícil que tú pudiste vivir? En esos 3 meses, 3 meses. cuando la doctora me dijo que ya no se podía hacer nada por ella. ¿Tan válido tú fue en ese Sí, momento? sí, Sentiste que podías caer. sí, sí. Porque ahí te visita la humanidad, ahí te visita la flaqueza, te visita la duda, el enemigo también, porque te manda a dar tú y dónde está tu Dios, ese Dios que tú tanto le sirves, ese Dios que tú tanto le clamas, ese Dios que tú tanto crees, ¿dónde está? Lo que Él te prometió, porque tú sabes que el Señor, cuando empezó a tratar conmigo desde el principio con la niña, lo que me dijo fue que era de pie y sin operar, ¿Qué era? de pies y sin operar, ¿Cómo así? que Él la iba a parar de la silla sin una operación. Sí. Ese fue el trato que el Señor empezó a tratar conmigo. Y eso era mi oración y era mi fe puesta en eso. Que yo iba a ver a mi hija pararse de la silla y sin una operación en su cuerpo. Cuando los médicos, que yo te decía ahorita, me dijeron que no le iban a operar, ahí yo entendí que también eso era obra del Eterno, porque ellos no me le hicieron la operación. Pero yo lo que estaba esperando era que ella se parara de la silla de ruedas. A donde quiera que había una campaña, Gigi Ávila fue allí, yo fui, la campaña de Gigi Ávila. Rey Bonky fue allá, yo fui a la campaña de Rey Bonky oró por Carolina. Cas Luna fue, yo fui a la campaña de Cas Luna y él oró por Carolina. Michael Calpeadosa oró por Carolina en la iglesia de la pastora Ana, que era donde yo me congregaba. Y muchísimos evangelistas más que fueron allí, de renombre, ¿verdad? Que conocemos, ellos fueron, incluso aquí, yo fui a campaña donde oraron por Carolina, pero por Carolina lo que oraban era reprendiendo en ella espíritu de rebeldía, nunca para que se parara de la silla, nunca para que se sanara, por quien hacían la oración es siempre era por mí. Y en una ocasión el pastor Michael Calveadosa, cuando oró por ella, me dijo, ese es tu testimonio, esa es la experiencia que Dios te ha permitido vivir. Y a través de esa experiencia, tú vas a adquirir mucho conocimiento. Y así ha sido. Entonces, en medio de todo ese proceso y que tu fe te tambaleó y todo, ¿qué te llega a fortalecer? El Señor tuvo un encuentro conmigo a raíz de eso.
porque ya aparte de decirme, mira, ve a aquella tienda, cómprale tal ropa, hazla así para enterrarla. Eh, Hazte un seguro de vida, antes de todo eso, hazte un seguro de vida. Yo no sabía para qué. Ve y haz esto así, así, para todo para el momento. Y yo te voy a cubrir todos los gastos, todo, todo. Todo el Señor lo trató conmigo, pero lo que me fortaleció fue ver la fidelidad de Dios. Cada cosa que el Señor te decía se iba a Sí, cumplir. cumplida. El Señor nunca me dejó sola conmigo. Yo nunca puedo decir que yo estuve sola allí. Sí, físicamente, a lo mejor mi familia, ¿verdad? Porque estaba aquí en República Dominicana. Sí, físicamente muchas personas, porque esto no es cosa nada más de Josefina. Hay muchas personas detrás de mí que animaron el hombro para que yo hoy pudiera estar de pie. Muchas oraciones que a lo mejor no las vemos y no la escuchamos, pero están, sí, me han sostenido en pie. Muchos brazos me han dado la mano y muchas rodillas se han doblado por mí y a favor de mí también. Eso no se ve, pero eso está ahí. Yo tengo una amiga que quiero mucho, allá en Madrid. Ella es de Ecuador y ella y su familia fueron mi paño de lágrimas. Ella salía de su trabajo e iba al hospital todos los días a llevarme la comida y a llevarme la cena. Nunca dejó de ir. Todos los días. Y los domingos, antes de irse para la iglesia, pasaba primero a ver. ¿Entiendes? Yo eso no lo olvido. Entonces, Josefina, ya para terminar, prácticamente ya tenemos que terminar. Cuando ves la hora, ya el momento que llega de que tu hija tiene que partir. La niña amaneció, ese día era sábado, y la niña, no, domingo, ya la niña estaba muy malita, ya me la habían desahuciado, me la mandaron a la casa. Eso fue en plena pandemia, en el año 2020, y la niña me la desahuciaron. Ya cuando ya yo la tenía en casa, el día 21 de junio del año 2020, la niña amaneció en coma, que era domingo. Y ya ese día mi amiga fue, me llamó y yo le dije que la niña estaba dormida, que no había despertado. Ellos fueron para allá y ya ellos vieron que ella estaba en estado ya de coma. Ese día yo sentí como que a mí me sacaron el alma, como que me sacaron el espíritu, yo sé que se me fue la vida, se me fue todo. Y ya lo único que yo atiné fue a llamar a Brígida, yo llamé a Brígida, llamé a mi familia. Y ellos se pusieron en videollamada ahí y con la amiga mía que estaba ahí se pusieron a orar. Tú sabes que cuando la persona va a partir hay una lucha interior y ella tenía esa lucha. Entonces ya empezaron a orar y ya la niña después quedó en un estado normal. Ya esa noche la niña estaba así, ya yo la veía que la niña no despertaba, pero hay algo que yo quiero puntuar antes de que termine. Tú sabes que hay una permisividad que Dios le permite a los padres sobre los hijos. Por eso es que el vínculo de los padres a los hijos es un vínculo muy estrecho y muy especial. La niña no partió de esta tierra hasta que yo no le di permiso. ¿Qué tú hiciste? Yo me le acerqué y empecé a hablar con ella. Y le empecé a pedir perdón. Le empecé a pasar la mano por la cara. Le empecé a hablar. Y la niña todavía estaba en coma. Porque la niña tenía muchos aparatos en la casa y yo se lo tenía todo puesto y los aparatos funcionaban. Incluso hasta el oxígeno, que ella también lo tenía en la casa. Y yo empecé a pasarle la mano por la cara y a decirle a mi niña, perdóname, perdóname por todo, perdóname por yo, los momentos que yo te gritaba, por los momentos que yo peleaba contigo, por los momentos que yo me enfadaba. Y empecé a hablar con ella, como que ella me estaba despierta y me estaba escuchando, pero yo sé que ella, aunque estaba en coma, me escuchaba. Y cuando yo terminé de hablar con ella, que le pedí perdón, yo le dije, ahora yo te voy a pedir un favor. Yo quiero que tú le tomes la mano al Señor Jesús que está ahí contigo, porque te vino a buscar. Y yo quiero que tú te vayas con él, porque yo voy a estar bien. Ya no te preocupes más por mí, que yo voy a estar bien. Y yo hice eso y me fui. Y no pasaron ni un segundo cuando yo volví, ya la niña tenía todos los aparatos apagados. Entonces yo entendí que el Señor me permitió eso. Y que hasta el momento que yo no hablé con ella, que le di a entender a ella que yo iba a estar bien, ella no se fue. ¿Por qué digo esto? Porque después el Señor trató conmigo y me dijo, ella fue mi semilla, la cual yo puse en tu tierra para sanarte a ti. Ella no vino para que tú la cuidaras, ella vino para cuidarte a ti. Oye, y yo eso me encontré tan grande, y yo dije, Dios mío, Él me la dio para que ella me cuidara a mí.
para que mi tierra fuera sana. Y cuando mi tierra estuvo sana, él tomó su semilla porque él le dice el año. Entonces ahora me toca a mí ser tierra útil para que otras semillas germinen. Qué lindo. Entonces, ya tengo esta sola última pregunta. Después que ya Carolina no está, ¿ha pasado qué tiempo? Oh, Carolina ya tiene 5 años, va a cumplir ahora el 22 de junio. ¿Qué sentimiento existe en tu interior? Hay momentos que me visita un poco la tristeza. Hay momentos que siento como el síndrome del nido vacío. Es que se les dice, ¿verdad? Cuando tú sientes que los brazos a veces los tienes vacíos. Pero hay algo que me ha pasado ahora, que estoy aquí, que el Señor me ha permitido venir para este tiempo. Y fue que en la iglesia Él me dijo que mis sobrinos son mis hijos y que Él me lo había dado para que llenaran mis brazos. Porque el Señor siempre sabe que en mi interior ha habido como esa pregunta, Señor, entonces mis hijos, porque tú te llevaste la que yo tenía y los otros que tú me prometiste que Entonces ahora son tus sobrinos. ahora son mis sobrinos. ¿Sabes por qué te pregunto esto, Josefina? Porque muchas personas han pasado por esto, no solamente de enterar a un hijo, sino un padre, una madre, un hermano. Y se han inundado tan fuerte en la tristeza, en la depresión, que le ha sido muy difícil levantarse. Sí, a mí me visitó la depresión. Entonces, no es lo mismo cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes un ser que fue tan importante para ti como una hija. Tú pasar por todo el proceso del Señor que se le va a llevársela y que hoy te veamos así, con sonrisa, predicándole a los demás y viviendo tu vida. Y Sí, no estar en una cama, hundida en una depresión, todos los días llorando, refugiándote quizás en un alcohol o en las drogas o en cualquier otra cosa que ofrece el mundo. es un momento que cuando yo traje a la niña a enterrar aquí, a mí me visitó la depresión, porque yo sentía que me iba y yo no quería, no le sentía, no le encontraba sentido a la vida aún teniendo a Cristo. Y el Señor tuvo que usar varias personas para sacudirme y decirme que tenía que salir de ese estado. ¿Entiendes? Y hubo un momento que ya yo estando en Madrid, yo salí a la calle y yo decía, ¿y qué yo hago aquí? ¿Para dónde yo voy? ¿Qué yo busco aquí? Y tenía que regresarme a la casa, porque la mente se me iba. Pero hubo un momento que el Señor me permitió pasar por todo eso para que yo entienda también qué es la depresión y qué es espíritu, cómo visita a la persona. Hasta que ya yo pude tener como ese choque en mí misma y saber que tenía que salir de eso, Sí, porque hay una poner de parte mi que, parte. exacto, hay una parte que nos corresponde a Sí, nosotros. No sí. todos lo debemos de dejar al Señor. No, yo tuve que poner una parte mía y querer yo salir de eso. No Hay una querer sentirme decisión así. que hay que tomar, una Sí, decisión. sí. Bueno, Josefina, ha sido muy agradable todo. Qué hermosa conversación, qué edificante, de verdad, qué tremendo testimonio. Y yo quiero que tú despidas ya dándole algunas palabras a toda esa persona que van a ver esta entrevista y que van a ser edificados y ministrados por el Señor. En el nombre de Jesús, yo lo creo así. Amén. Bueno, yo quiero decirle que no ha sido fácil, pero el Señor en todas las cosas, todo lo que nos pasa, Él nos permite. ¿Para qué? Para que nosotros seamos de bendición para otros. Yo le exhorto y le aconsejo a todas las mujeres que han pasado vidas duras como la que he vivido yo, que no se desanimen, sino que cada día pongan su vista en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual dice la palabra que aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo Jehová te recoge. Y esta palabra es tan fiel y tan verdadera en nuestra vida, que aún yo teniendo que ceder mi hija, enterrarla, seguir en los caminos del Señor, levantarme y seguir hacia adelante, aún pasando este proceso. Así es que yo le exhorto a las mujeres, mayormente, ¿verdad? Más que a los hombres, porque nosotras, al ser como ese eslabón en donde tenemos los hijos y nos vemos en un momento desorientada, nos vemos en un momento vacía, que se levanten en el Señor, que se levanten en pie de guerra por ellas y por su casa, por su familia, aún por la vida de sus esposos, aunque no estén en los caminos del Señor. Porque el Señor tiene grandes propósitos y grandes promesas para la familia. Él cumple y Él lo que estipuló en su palabra, cada día Él nos lo hace ver y nos lo hace vivir y lo cumple cada día en nosotros. Así que el Señor me le bendiga y me le guarde. Amén. Muchas gracias por haberse mantenido con nosotros hasta este momento. Le pedimos que se suscriban a todas nuestras plataformas, Facebook,
TikTok, Instagram y YouTube. Dale a la campanita, comparte este video y Dios te bendiga. Muchísimas gracias.